Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a dar la introducción sobre este tema que es la ley de Newton de enfriamiento. Está muy relacionado con la ley de Fourier de transferencia de calor, por lo tanto es importante analizarla. De hecho tiene una estructura bastante similar. Podemos observar que es Q sobre A, que es prácticamente un flux de calor, va a ser igual a H multiplicado por un delta de temperatura. Pero esa delta de temperatura es un delta de temperatura que está señalando la temperatura del sólido menos la temperatura del fluido, ya que estamos relacionando un coeficiente convectivo de transferencia de calor, que es el tipo de transferencia de calor que se efectúa gracias al movimiento de fluidos, ya sea vapor saturado, sobrecalentado o un líquido a alta temperatura. El coeficiente convectivo de transferencia de calor también es dependiente de la temperatura, es decir, se va a poder encontrar un listado o tablas en algunas referencias donde encuentran este coeficiente convectivo dentro de un rango de temperaturas, pero al igual que el coeficiente conductivo de transferencia de calor, va a poder manejarse siempre y cuando el problema lo permita o el rango de temperaturas lo permita. Sus dimensiones varían un poco con respecto al coeficiente de convección de calor, pero en este conductivo, de calor, en este caso podemos manejar unidades de watts sobre metro cuadrado Kelvin o unidades de BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Vamos a proceder a resolver un problema. Bueno chicos, dándole continuación al problema que vamos a resolver, vamos a encontrarnos con que se trata de una placa de acero de 2 pulgadas de grosor, que mide 10 pulgadas de diámetro. Se calienta desde abajo, donde una temperatura superior está expuesta a aire que se encuentra a 80 grados Fahrenheit. El coeficiente convectivo en superficie superior es de 5 BTU por hora pie cuadrado grado Fahrenheit y la conductividad térmica para el acero es de 25 BTU sobre hora Fahrenheit pie. ¿Cuánto calor debe suministrarse a la superficie inferior de la placa si su superficie superior permanece a 160 grados Fahrenheit? Lo primero que tenemos que hacer es imaginar el sistema. Para ello sabemos que estamos trabajando con una placa que es redonda, una placa de acero, pero que tiene un espesor. Dicho espesor, nos lo señala el problema, es igual a 2 pulgadas. El diámetro de la placa es igual a 10 pulgadas. Esa placa está siendo calentada desde abajo. Sin embargo, está siendo expuesta a aire con un coeficiente convectivo igual a 5 BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. En este caso, nos pide el problema que cuánto calor debe de suministrarse a la superficie inferior de la placa si su superficie superior permanece a 160 grados Fahrenheit. Es decir, que justo en este punto, es decir, en toda la cara superior, la temperatura de ese sólido va a ser igual a 160 grados Fahrenheit. Pero me pide que cuánto calor debe de ser suministrado desde abajo. Acá tenemos que analizar dos situaciones. En primer lugar, el principio de la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque la energía que se está transfiriendo desde esta superficie superior hasta esta superficie que está expuesta a aire a 80 grados Fahrenheit es igual, justo igual, al calor transferido desde la parte inferior a la superficie inferior de la placa. Es decir, que tenemos que aplicar la ley de Newton de enfriamiento en la parte superior y por el principio de conservación de energía, ese calor transferido es exactamente igual al que encontremos si aplicamos la ley de Fourier en el espesor de la placa de acero. Vamos a proceder a resolver el ejercicio y a plantear las ecuaciones adecuadas. Podemos observar que una vez que aplicamos la ley de Newton de enfriamiento, ese flux de calor que originalmente era Q sobre A, lo colocamos, esa A que estaba dividiendo la colocamos multiplicando al otro término, porque en realidad lo que nos interesa es encontrar el calor. También podemos observar que el coeficiente convectivo colocamos aquí respectivamente y el área de transferencia pues es pi por radio al cuadrado, es prácticamente toda este círculo o esta área superficial que corresponde a la superficie superior de la placa de acero. En este caso, el radio es 5 pulgadas,
que convertimos a pies, para lo cual nos da un total de 5 doceavos. Es 5 doceavos de pie, que es radio elevado al cuadrado. Y acá quiero que observen que originalmente les había yo colocado esta expresión diferente cuando les di la introducción de esta ecuación. Sin embargo, quiero que observen que un delta de temperatura siempre es un estado 2 menos un estado 1. Si como tal el flujo o la transferencia de calor va de la temperatura más caliente a la temperatura más fría, porque en este caso el aire se encuentra a 80 grados Fahrenheit, entonces nuestro estado 2 va a ser la temperatura del fluido, en este caso 80 grados Fahrenheit, menos un estado 1 que corresponde a la temperatura de la superficie, que es igual a 160 grados Fahrenheit. Factorizamos grados Fahrenheit, en este caso Fahrenheit con Fahrenheit se unifica, pie cuadrado con pie cuadrado se unifica, y el calor transferido es de 218.16 BTU sobre hora. Quiero que observen algo porque hasta aquí como tal ya resolvimos el problema. El calor transferido de esta superficie superior hacia el coeficiente convectivo o hacia el aire que está pasando y transfiriéndosele la energía de forma convectiva es exactamente igual al calor transferido por la llama a la cual estaba expuesta la parte inferior de la placa de acero. Pero vamos a hacer un poco más, profundizar en el tema prácticamente, y vamos a encontrar la temperatura de la placa inferior. Para ello partimos del hecho de que el calor transferido es exactamente el mismo, solamente que ahora vamos a aplicar la ley de Fourier para la transferencia de calor, y así vamos a encontrar la temperatura de la placa inferior. Voy a proceder a resolver el problema y ahorita se los explico. Ok, vamos a analizar el sistema. De acuerdo a esta expresión que es la ley de Fourier, tenemos que apuntar o puntualizar un nuevo marco de referencia. En este caso, la transferencia de calor siempre se da de la temperatura más caliente a la más fría, que suponemos que es la temperatura de la placa inferior. Así que vamos a colocar nuestro nuevo marco de referencia justo en este punto, donde para acá, si es una placa como tal, con una figura como rueda, tenemos la dirección R apuntando a los extremos o a la derecha, y tenemos la dirección Z que va a apuntar hacia arriba. En este caso, la transferencia de calor se va a efectuar en la dirección Z. Es por eso que colocamos acá la dirección Z y su correspondiente derivada parcial en Z. Vamos a observar lo siguiente. Una vez que se resuelve la ecuación diferencial, vamos a obtener una Z2 menos una Z1, y también vamos a obtener una temperatura 2 menos una temperatura 1. En este caso, si partimos del origen de la parte inferior, pues ese es nuestro estado 1. Lo cual es nuestro estado 2, que sería la temperatura de la placa superior, menos el estado 1, que es la temperatura de la placa inferior. Si nosotros queremos conocer la temperatura de la placa inferior de esta expresión, simplemente vamos a proceder a despejarla, y con lo cual se obtiene lo que sigue. Una vez que se reemplazan los valores en la expresión, vamos a obtener lo que sigue. Q, que ya lo obtuvimos mediante la ley de Newton de enfriamiento, que fue igual a 218.16 BTU sobre hora, dividido entre el área. Fíjense que en lugar de ponerlo aquí abajo, simplemente coloqué un 1 sobre el área, que es exactamente lo mismo. Colocamos esa área de transferencia, colocamos el radio convertido de una vez a pies, multiplicado por Z2 menos Z1. ¿Quién corresponde a Z2 menos Z1? Corresponde a el espesor de esa placa de acero. Así que ese espesor era igual a 2 pulgadas, que una vez que se convirtió a pies, pues es prácticamente igual a 1/6 de pie. Dividido entre menos la conductividad térmica del acero. Para ello, el problema nos da que es igual a 25 BTU sobre hora pie grado Fahrenheit, más la temperatura de la superficie, que es igual a 160 grados Fahrenheit. En este caso, podemos observar que BTU con BTU se va a unificar, que en este caso hora con hora se unifica, que pie cuadrado se va a ir con este pie y con este pie, y por regla de cocientes prácticamente, ese grado Fahrenheit va a pasar al numerador. Por lo tanto, tenemos que la temperatura inferior de la placa es igual a 162.66 grados Fahrenheit.
Bien chicos, quiero que observen todo ese marco de posibilidades que podemos aprovechar al utilizar las ecuaciones de transferencia, en este caso la ley de transferencia de calor por la ley de Fourier y la ley de Newton de enfriamiento. Nos vemos en próximos videos, bye.